Bien, vamos a hablar del enfoque de género que el Ministerio de Educación pretende incluir en el currículo escolar de nuestros niños. Este enfoque de género habla concretamente en la página 23, tengo aquí el currículo que me tomó el trabajo de leer. Dice que todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente, y habla de la igualdad de género, que se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. Y hay todo un desarrollo que vamos a comentar con nuestras invitadas, Juliana Caxia, directora de la Fundación para la Familia, y Susana Chávez, directora de PromSex. A las dos, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Juliana cree que no debe incluirse ese enfoque en el currículo escolar, ya nos va a explicar por qué, y Susana cree que sí. El presidente de la República se ha referido justamente hoy, desde Guatemala, respecto al tema. Tenemos el byte, Mayra. Vamos a escuchar a lo que dijo el presidente y luego entramos al tema. La lucha contra la corrupción es una de las prioridades del Perú. La corrupción es un flagelo que socava las instituciones y que obstaculiza el desarrollo y el goce efectivo de los derechos de nuestros ciudadanos. Genera pérdidas cuantiosas de recursos e impide atender debidamente las necesidades de la población. El Perú reitera su firme compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer y resalta la importancia de superar las desigualdades estructurales que sufren las niñas y mujeres y garantizar sus derechos humanos y empoderarlas para que alcancen todo su potencial. El enfoque de género en el currículo escolar del Minedu ha despertado intensa polémica desde hace ya varios años. De hecho, esta semana hubo una marcha del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que no quieren que ese enfoque se incluya en el currículo escolar. A ver, el tema es concreto y comencemos. El enfoque de género en el currículo escolar del Ministerio de Educación. ¿Por qué sí y por qué no? Comencemos contigo, Juliana. Bueno, primero, retomando lo que dice el presidente, no hay nada que genere más corrupción que el género, ¿no? Porque género, como ya se puede ver la experiencia de otros países, como España, por ejemplo, genera una red clientelar muy grande, por eso hay tanto interés de poder implementarlo, ¿no? Porque como el género requiere toda una maquinaria, ¿no?, de instituciones y de ONGs, y requiere mucho, o sea, sustenta muchos trabajos, por decir. Si tú cambias la mirada del género y lo pones en educación cívica, no necesitaría generar toda esta red clientelar, ni organismos, ni capacitaciones, etcétera, como el que ha habido hoy día o ayer, si no me equivoco, en el Poder Judicial, ¿no?, de talleres de género, ¿no? Entonces, efectivamente, si algo está comprobado en otros países es que el género es una causa muy potente de corrupción. Entonces, si el presidente Vizcarra quiere eliminar la corrupción, no puede implementar el género. Susana, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿El género trae corrupción o viceversa? En absoluto. Es la primera vez que escucho este argumento y la verdad no tiene nada que ver con la realidad. En todo caso, lo que sí te puedo decir, volviendo a la currícula educativa, es que no se puede aislar de una política global una específica que está referida a educación donde no se quiere tocar el género. ¿Por qué? Porque los países han ido en avanzada justamente para eliminar esas graves discriminaciones. Tú acuérdate, hace pocos años no había en el ejército de las Fuerzas Armadas la presencia de mujeres. ¿Y por qué se decide la presencia de mujeres? Se decide porque no se puede tener áreas donde estén totalmente excluidas las mujeres de un componente clave de desarrollo. Por eso es una explicación extraña lo de corrupción. Primero, porque justamente lo que lleva a transparentar esta posibilidad de igualdad es que todas tengan este trato igualitario. Y lo único que apunta finalmente una política de género es a que se disminuyan estas desigualdades y el tema de discriminación. Y lo más asociado a corrupción ha podido ser justamente el juez Inostroza cuando planteaba que
esta, digamos, criminalización que debería darse a una violación de las niñas, violadoras, exactamente. Para mí, eso es la corrupción más grande que uno se puede imaginar. Ahora, pero tratemos de verlo para los padres, ¿no? Los padres creo que están, muchos de ellos, confundidos, ¿no? Entonces, algunos sostienen enfáticamente que el enfoque de género debe ir en el currículo, ¿no? Para, por ejemplo, yo leía comentarios en las redes para que se desmitifiquen frases como, por ejemplo, las mujeres a cocinar, mujer que no joroba es hombre, los hombres no lloran, los hombres no deben cocinar. Se atreva a violentar a una mujer porque cree que lo puede hacer. Bueno, también existen como el Jeta Banu, ¿no? Que lo acusan en Estados Unidos y después la mujer sale a declarar que mintió, ¿no? Eso también es género. Pero a ver, totalmente. Entonces, por eso te digo, no solamente son los hombres mamanis contra las mujeres, también son las mujeres contra los hombres, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿y hay estadísticas sobre eso? Sí, sobre todo tú lo vas a mirar en términos de violencia, que es lo más claro. En términos de mujeres con menos acceso a la información, está absolutamente demostrado. En términos de ganancia económica, nosotros acabamos de tener una encuesta de cuál es la diferencia de sueldos. Las mujeres pueden tener mayor nivel educativo, pero todavía tienen menos acceso a puestos de trabajo y reconocimiento de igualdad. A ver, pero yo quería ir contigo, Juliana. Estas frases que te acabo de reseñar, ¿no? Las mujeres a la cocina, mujer que no joroba es hombre, etcétera, etcétera. Lo que se dice es que este enfoque de género lo que hace es justamente emparejar la situación y que estos estigmas, estas frases que vienen de antaño, se diluyan. Ya, a ver, empecemos por lo que es género, ¿no? Género, ¿por qué le decimos que es una ideología? Porque los seres humanos, científicamente hablando, tenemos sexo y no género. Género es un término que luego de la implementación de las ideologías, ¿no? O de la ideología de género, se ha manipulado, se ha vaciado de contenido y se le ha querido atribuir a las personas. Las personas no tenemos género, tenemos sexo, somos hombre y mujer. Y lo que pretenden llamar como género son conductas o roles, no hay que ponerle la palabra género. La Constitución Política del Perú, desde el artículo 2, dice que ninguna persona puede ser discriminada por nada. Luego, también sale en la Constitución que los padres tenemos el deber y derecho preferente de educar a nuestros hijos en los valores que nosotros creamos que son, ¿no?, los que ellos necesitan. Porque claro, somos los primeros educadores en la familia. Entonces, si tú haces un enfoque cívico o de simplemente aplicación de las leyes que ya existen, no necesitas poner la palabra género. Ha habido, ¿no? ¿Qué es lo que se ha dado antes? Y por eso yo sustento que crear esta palabra género y todo un mundo alrededor de género es porque es negocio, porque detrás de eso es cambiar toda una mentalidad, una cultura, es sustentar. Cuando tú tienes que sustentar algo, o sea, ¿cuál es el problema del género y de una ideología? Que parte de una premisa falsa. La ideología nazi partía de la premisa falsa de la superioridad de la raza germánica. ¿Pero te parece comparar con el nazismo? Sí. ¿Por qué? ¿Sí? Porque es una premisa falsa. Yo estoy comparando el concepto de ideología. Cuando dices nazismo, el tinte se mancha, no se mancha, porque ¿cómo empezó el nazismo? Reconociendo la premisa falsa. Auschwitz, pero ¿con qué premisa falsa empezó el nazismo? Dime. El racismo. La superioridad de la raza germánica. La premisa falsa con la que empiezas es en el género que las personas las consecuencias son atroces. Bueno, mira en otras... A ver, pero déjame terminar. Para no entrar en un elemento en el cual nos va a llevar horas pero voy a terminar. Vamos a hablar del nazismo. Pero mira, es que no lo quito, porque las consecuencias del género son nefastas. Bueno, los padres no te van a entender. Mira en otros países. Ya. La señora Susana, déjame terminar una cosa, lo de violencia, ¿no? Que los países desarrollados, violencia. Cifras de violencia contra la mujer en Europa. Los países con mayor violencia contra la mujer son los países que tienen más años de implementado las políticas de género. Ese es un buen dato. Dinamarca, 52% de las mujeres. Finlandia, 47%, Suecia, 46%, Francia, Reino Unido, 44%, España, 22%. ¿Okay? Entonces, ese, por ejemplo, es un buen dato. 22, ese es un buen dato. Tenemos más de 20 años implementando políticas de género y lo que ha hecho es aumentar la violencia. De acuerdo. Ese es un buen dato, el del nazismo no. Bueno, a ver, vamos con esos datos. Esa información es absolutamente falsa. Es falso. ¿Por qué? Primero, porque si tú miras tan solo el estudio de Trabzon, que acaba de salir el año pasado, donde te plantean cuáles son las 10 ciudades más violentas del mundo, están ubicadas en Afganistán, están ubicadas en el África, están
están ubicadas en los países altamente violentos. Hablar de 45% de temas como si esa fuese una cifra extraordinaria, tendríamos que revisar las cifras pero a ver, en el Perú. lo que dice Juliana, a ver, concretamente, Suecia, ¿no? Suecia, Dinamarca 52%, Finlandia... ¿Hace cuánto se implementó las políticas de género en Suecia? Esto es, perdón, la primera macroencuesta europea sobre violencia machista que realizó la Agencia Europea de Derechos Humanos en marzo del 2014. Marzo del 2014. Ya, te voy a decir honestamente que estas cifras hay que mirarlas con cuidado. Yo no las conozco, conviene, claro. no las he visto, pero sí te digo de lo que se ha difundido y nosotros podemos estar hablando, por ejemplo, que en nuestro caso la violencia está por encima del 68% en el caso de relaciones de pareja. Perdón, entonces 68% INEI. Ah, no, claro, es que yo tengo cifras de violencia, por ejemplo, que son 130, en el año 2017 hubo 2.400 asesinatos y homicidios, de los cuales 131 fueron mujeres, los otros 2.300 fueron hombres. Entonces, y de los 131 feminicidios, de los 131 llamados feminicidios, ¿no? El 60% fueron realizados por la pareja, expareja, y los otros 40% por desconocidos otros miembros. Ya, pero ¿eso obedece a las políticas de género? No sé, estamos hablando de 32 millones, estamos hablando de 2.400 hombres asesinados frente a 130 mujeres en el mismo periodo. Hay un tema de la violencia en general donde efectivamente hay más hombres asesinados por distintos motivos. Porque finalmente... ¿Pero son asesinados porque son hombres? No, son asesinados porque son asesinados inclusive por otros hombres. Y en esta situación... ¿Pero cuál es la causa? Acá las tengo yo, si quieres. A ver, pero voy diciendo. Asaltos. Asaltos, venganza, delincuencia común, delincuencia organizada, golpes traumáticos. Pero los delitos contra la mujer. Ya, exactamente. Entonces es importante decir que efectivamente son mujeres, primero, asesinadas por la condición de ser mujeres. Son asesinadas por sus parejas. Son asesinadas por personas que las conocen, son asesinadas porque son violadas. Entonces, no vas a comparar porque efectivamente en un contexto donde las sociedades son altamente violentas, los hombres se mueren y se mueren también los hombres jóvenes. Y puede haber un componente de género, porque justamente el machismo, el sentido del honor, el tema de la peligrosidad se va amarrando también con un concepto de ser hombres. Que podría ser, Juliana, la construcción cultural de la que estamos hablando. No hay, según las cifras, yo tengo acá un informe de un estudio que he hecho, se hace en conjunto con las cifras del INEI, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Justicia, de la Policía Nacional, de la Defensoría del Pueblo, y cuando hablan de los 131 feminicidios sucedidos en el 2017, ninguno es por condición de ser mujer. Son celos, pero eso no es porque, escúchame, que yo te mate a ti por celos, no es porque te miro y digo, no, hombre, te detesto por ser hombre. Patrón de ser mujer. No, es que es totalmente distinto. Lo que pasa es que hay que mirar, hay que mirar esto de una manera más dinámica. A ver, un ratito, le tocaba a Juliana, Sí, entonces eso no es feminicidio, o sea, cuando hay, ya el Código Penal, o sea, ya tipifica el crimen donde hay una agravante de odio, seas hombre o mujer. Entonces, en estos llamados feminicidios, yo no te mato porque yo tenga una aversión porque no cumpliste el rol de mujer, pues, ¿no? No, porque tú... O sea, celos no es el rol de mujer. Eres pareja, porque tú como pareja... Ojo, yo no estoy justificando, pero no es porque eres mujer y perteneces al género femenino, es porque tú contra mí, una pregunta que tenemos una... Ella misma ha dicho, ¿en los crímenes de odio? Yo creo que todos los crímenes son por odio. ¿Pero el odio contra la mujer per se? No, o sea, hay un contra la persona y contra lo que esa persona significa para mí como ser humano y en relación a mí. No porque eres mujer yo te mato porque eres mi mujer o porque eres mi hombre, o te mato porque soy un delincuente común que te quiero robar, ¿no? En esa misma noción, lo que pasa es que estos asesinatos se dan porque hay un sentido de propiedad. Hay un sentido en la medida que yo soy hombre, que yo domino, que yo mando, entonces se constituye esta persona en mi objeto, en mi propiedad.
Entonces, lo que se analiza en este caso, y ese es el enfoque de género, es el fenómeno de esa dinámica que lleva a sentir por qué este hombre no puede tener una relación igualitaria con su esposa, por qué este hombre pretende encasillar a esta señora en determinados comportamientos, afectividades y comportamientos. ¿Por qué este hombre siente que sí puede tener la libertad total y esta mujer no? Eso no pasa por una relación individual entre yo y mi marido. Eso pasa porque estamos formados de esa manera. Ya, a ver, pero ¿qué dice, con esto te doy la palabra, Juliana? ¿Qué dice la currícula concretamente? Porque no nos desviemos del tema del colegio. Central. Reconocimiento al valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia de género. Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados por las desigualdades de género. ¿El problema es la palabra género? Sí, claro. Solo se centra ahí porque todo. genera la red clientelar que te estoy diciendo. Pídele a la señora Susana que acepte que en la currícula cambien la palabra género por sexo y vamos para adelante. ¿Por qué? Porque las personas no solamente son entes biológicos, porque están dados por una cultura. Mi madre nació diferente. Cuando mi madre nació, entendió que la vida era de una manera distinta a la que yo nací. Entonces, yo nací con mayores posibilidades de estudiar, yo nací con un proyecto hacia adelante y a mí me ayudaron y tuve un entorno que me permitió ir a la universidad y que me permitió luego decidir una relación de pareja y luego decidir cuántos hijos. Pero eso lo hiciste sin enfoque de género. Absolutamente con enfoque de género. Mi madre pero en tu escuela no hubo enfoque de género porque todavía no se implementaba. Pero te estoy diciendo. Por eso te digo, porque tú fuiste criada en un colegio con educación cívica. Ya, a ver. No necesariamente. A ver, vamos a ver primero el tema del negociado, toda esta red clientelar que habla Juliana. Pero, a ver, el tema concreto es la palabra género para ti. Sí, porque no existe el género en las personas. Es anticientífico, eso es ideológico, es algo constructivista y detrás de cada pedagogía hay una antropología. Y si tú tienes una antropología constructivista, tu manera de educar va a estar impregnada. ¿Cuál es el peligro de que esa palabra género quede impregnada en el currículo escolar para ti? Porque cuando tú aceptas una premisa falsa, aceptas todas las consecuencias lógicas de esa premisa falsa y por lo tanto te estás comprando toda la agenda. ¿Lo falso es el género? Sí, y te estás comprando toda la agenda que viene con el género, como en otros países. O sea, empiezan con la escuela, ¿no? De ahí vienen toda una serie de agendas, pasito por pasito, que tú puedes verlo en todos los proyectos de la ONU, los organismos internacionales, todas esas son agendas de género. Y vienen, o sea, todas las organizaciones. ¿Familias disfuncionales no ¿Qué cosa es familia disfuncional? Por ejemplo, que solo exista un papá. Ya, pero eso no es disfuncional. O papá con papá. Mamá con mamá. Es que eso no cabe. O sea, a ver, las familias, todas las familias, ¿no? Nacen de alguna manera por la unión de un óvulo y un espermatozoide, por más vientres que tú alquiles y por más homosexual que seas. Eso es así. Naturalmente, todas las familias parten de una pareja biológica, ¿o no? Porque, mira, el mundo tú ahorita puedes apretar un botón, la ciencia ha logrado que tú apretes un botón y desaparezcas el mundo con una bomba. Lo que no ha logrado la ciencia todavía es generar vidas en un óvulo y un espermatozoide. Claro. Me refiero a la constitución de familias en el tiempo. Para mí no existe ninguna familia disfuncional. Todas las familias que no son patológicas funcionamos, ¿ok? Entonces, lo que te quiero decir para terminar con lo de género es que cuando tú aceptas la palabra género, te estás comprando toda la agenda. Ya, a ver, ¿cuál es la agenda, Susana? Bueno, a ver, digamos, en los últimos 40 años, por lo menos ha habido un avance y un proceso sustantivo de ir alcanzando estándares de igualdad. Probablemente eso lo estén llamando como la agenda peligrosa, ¿no? Pero en realidad es una agenda más bien que ha aportado en un buen sentido a que cada vez haya, por un lado, mayor posibilidades de, por ejemplo, de coeducación. Antes, acuérdate, en mi época yo he estudiado colegio separado, hombres y mujeres. Mis hijos afortunadamente ya no, van a un colegio mixto. Mis hijos van en separado, por ejemplo. Pues, es parte de mi libertad de poder educar. Duermen separados. Pero no van a colegios. Van a colegios distintos. Claro. Sí, pero porque yo comparto una visión pedagógica distinta, pero eso es la libertad de cada padre. Exactamente, no es mejor por ni peor, ejemplo, es bien interesante. Porque esta idea de quienes apuntamos, por ejemplo, por la coeducación, es porque queremos
a plantear espacios comunes, seguros y donde además convivan hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Justamente por eso... ¿Y el currículo actual permite o no permite eso? Permite, porque inclusive, es más, el modelo educativo actual público que nosotros tenemos, con todas sus deficiencias, abre un espacio común para niñas y niños. ¿Qué cosa es lo que plantean justamente el enfoque de género? No, lo que están en contra del enfoque de género, la separación de niñas y niños. O sea, lo de antes. Claro, No, sus y hijos, lo de antes y lo sus de hijas, hoy, eso sus es una- hijas, pero- sus hijas dicen que estudian en colegio separado. Mis hijos van a un colegio donde hay hombre y mujer y toda la parte académica y toda la parte en común social es en común. ¿Por qué? Porque existen diferencias biológicas y de aprendizajes entre ¿Ves? los Ese hombres es el y las tema, mujeres. que creen que exactamente las mujeres tenemos un cerebro distinto, Pero no con creo yo. capacidades Eso está diferentes, comprobado por la neurofisiología. ya. Tenemos ese es un cerebros tema. Escúchame, distintos. por favor. Ese es un Está tema. comprobado la neurofisiología, que no es algo Ya. del siglo I antes de Esa Cristo. es la discusión sino- de fondo. Pero déjame Creen terminar, que Susana. hombres y Bueno, mujeres termino. El problema es que totalmente son- A ver, somos no. distintos. Nosotros somos distintos biológicamente. Sí, totalmente de acuerdo. Neurofisiológicamente Ya. somos X, Pero, X, X, ¿cerebros distintos? Cerebros distintos. Las mujeres... ¿Y por eso no pueden estudiar No, juntos? no. Entonces, Tenemos maneras distintas de aprender. Ya. Igual que individualmente, cada chiquito, tú puedes ver un niño que puede tener ciertas habilidades, una inteligencia emocional por aquí. Todas las personas somos distintas. ¿pero eso pasa por el sexo? Somos igual, biológicamente No, somos distintos. pero por el tema cerebral, el Por tema supuesto, cognitivo. emocional, psicológico. Las mujeres somos distintas, tema. pero escúchame, eso no significa que seamos más ni menos. Somos iguales en dignidad. Ni nuestra dignidad nos la da ser personas, Ya. no ser ni hombre ni mujer. El problema está que esos prejuicios se generan ahí cuando no respetas las diferencias biológicas. Ya, tengo que terminar, Totalmente tengo que de acuerdo. terminar, Creo que hemos pero terminado bien. por favor, les pido segunda parte. Te les pido regalo mi segunda libro, parte. léelo y si lo lees, vengo. Ya, Mi está libro. cortito. Claro. Lo leo ahorita. Ideología de género, De camino, 50 de camino a la preguntas y casa lo leo, son 70 Perfecto. páginas. Me lo leo ahorita, llegando a la casa. Gracias. Muy bien. La ideología de género y sus efectos, 50 Sí, la preguntas. y instalación de querer que hombres y mujeres tienen cerebro distinto. Bueno, eso es biológico y neurológico. Yo Ya. ¿sabes que para eso Ya. invita a Susana con un doctor? Porque para que un doctor científico te va a poder decir. Ya. mejores- Pero venga la próxima vez. Está bien. Bueno, pero las doctoras también son de Ya está. Juliana Caxe y Susana Chávez hablando del género. Es un tema controversial. No, la gente todavía no se va a poner de acuerdo. Hay dos posiciones completamente separadas la una de la otra. Les estoy muy agradecido, Juliana, Susana. Gracias por estar aquí y compartir sus minutos con nosotros y con, sobre todo, nuestros televidentes. Vamos.